Ya está, Víctor, ya, doctor. Listo, gracias. Bien, jovencitos, buenas tardes. A ver, el tema que hemos tratado la última Buenas tardes, clase. profesor. Hola, señorita, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Alguien se acuerda del tema de la última clase, por favor? ¿Qué hemos tratado la última clase? Chicos, chicas. Endocrino, profesor. ¿Ah? La primera parte de endocrino. Sí, profesor. Excelente, excelente. Nos vamos con la segunda partecita, chicos. Vamos a compartir. André. ¡Ay, carajo! ¿No? ¿Qué? Bien, a ver, chicos, ¿se nota lo que estoy compartiendo? No, profesor. No, profesor. Ahora no, No, profesor. ahora un rato. Con una manta, pues. No, ves, no. Ahora, Ahora sí Sí, se logra profesor. visualizar, ya, profesor. gracias. Muy bien. Pues la segunda parte del sistema endocrino es pues la glándula tiroides, el páncreas y las glándulas suprarrenales. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con la glándula tiroides. La glándula tiroides fabrica una hormona que es la tiroxina. La tiroxina es una hormona que incrementa el metabolismo basal. ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo es la actividad de la célula, ¿no? Ya que contiene anabolismo y catabolismo. Anabolismo cuando la célula sintetiza y catabolismo cuando la célula destruye. ¿Mm? Bien, en todo caso, nosotros podemos deducir que la función de esta hormona es primordial. Podemos deducir que la función de esta hormona es básica para todo el cuerpo humano, ¿no? Entonces, chicos, tenemos que si esta glándula no sintetiza la tiroxina, entonces vamos a tener alteraciones a nivel del crecimiento, alteraciones a nivel de la maduración del sistema nervioso central, alteraciones a nivel de la función muscular, alteraciones a nivel de la correcta función sexual, alteraciones a nivel del metabolismo de carbohidratos y lípidos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se forma esta hormona? Sencillo, mira. La glándula tiroides contiene una proteína llamada tiroglobulina. Los folículos tiroideos, que son esto, pregunta de examen, ¿no? La glándula tiroides está formada por folículos tiroideos. Los folículos tiroideos, ¿no? Contienen a la proteína tiroglobulina. Es una globulina que cuando se une al yodo, se forma la tiroxina. O sea, la tiroglobulina tiene que estar unido a 4 yodos. ¿Pero de dónde viene el yodo? ¿Mm? ¿De dónde sacamos al yodo? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde está el yodo? ¿En qué alimento está el yodo? En la sal. Perfecto, ¿no? El alimento más importante para el aporte de yodo en el cuerpo humano es la sal. Ujú, correcto. Por eso dice sal yodada. El gobierno ha obligado a las empresas que forman la sal para que la sal contenga yodo. Porque en la sierra, jovencitos, pocos alimentos contienen yodo.
Y si no hay yodo, la glándula tiroides no funciona. No puede fabricar la tiroxina, ¿no? Entonces, ahí el problema que hubo hace algunos años, ¿no? En, en, en la sierra apareció una enfermedad llamada el bocio, ¿no? O coto, en donde la glándula crecía como un tumor por la falta de yodo. ¿Y qué pasa cuando no hay yodo? No hay tiroxina. Y si no hay tiroxina, no hay metabolismo. Entonces los niños crecen poco y para el colmo de que tienen talla baja, ¿ya? Para el colmo, su sistema nervioso no madura. O sea, presentan cierto grado de retraso mental. A esta enfermedad se llama cretinismo, ¿ya? O sea, los cretinos son personas que tienen baja estatura y marcado retraso mental. Esto por la falta de tiroxina. Y una causa puede ser falta de yodo. Una causa. Entonces, miren ustedes la influencia de un mineral, un solo mineral, ¿no? La influencia que tiene. Pero ¿qué pasa en el adulto? El adulto que ya terminó de crecer, que ya maduró el sistema nervioso, que no tiene retraso mental y ya no produce la hormona. ¿Qué sucede? Entonces, como el adulto ya ha terminado de crecer, ya maduró su sistema nervioso, si dejamos de producir, ustedes por ejemplo, ¿no? Si dejan de producir la hormona, entonces van a sufrir de hipotiroidismo. Acá está. Entonces les va a crecer la glándula así, y aparte, como dice el dibujito, van a aumentar de peso. Sin explicación. Los hipotiroideos son obesos. Presentan mucho frío. Son intolerantes al frío. Se abrigan demasiado. Son lentos, flojos, duermen mucho. Su piel es seca, se les cae el cabello, su lengua es gruesa, su intestino también es flojo, por eso sufren de estreñimiento. Mira la falta de la hormona. Y en el mundo hay muchas personas que sufren de hipotiroidismo. Hay muchas personas que sufren de la falta de hormona, ¿no? Y tú los puedes reconocer así. Son obesos, son flojos, son lentos, su piel es seca, se les cae el cabello, se abrigan demasiado porque sienten mucho frío. ¿Cuál es la causa del hipotiroidismo? Ahí está. El hipotiroidismo es causado por una enfermedad autoinmune en donde nuestros anticuerpos destruyen la glándula. Esta enfermedad se llama la enfermedad de Hashimoto. ¿Ya? La enfermedad de Hashimoto. Y al revés, cuando hay exceso de la hormona, también es malo. Cuando hay exceso de la hormona, se llama hipertiroidismo. La causa más común, la enfermedad de Graves-Basedow. La enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común. ¿Y qué pasa en el hipotiroidismo? Hipertiroidismo, lo contrario. Bajan de peso. Son personas delgadas, ¿no? Porque por más que coman, no engordan. De verdad no engordan. Son intolerantes al calor. Como tienen el metabolismo acelerado, liberan mucho calor. Entonces ellos huyen del sol, huyen del calor, porque ya desde allá están calientes ellos. Y más que los calientes con el sol más, no les gusta estar en el sol. ¿Mm? Igual, son taquicárdicos. Su corazón está latiendo a más de 90, 100 latidos por minuto. Su intestino está acelerado, por eso sufren de diarrea. Acá van al baño 2 veces, 3 veces al día. Ujú. Sí, ese es el hipertiroidismo, ¿no? En los adultos. Entonces, jóvenes, tienes ahí a la glándula tiroides. ¿Cuál es su función?
producir la tiroxina o T4, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son T1, T2, T3 y T4, ¿no? ¿Cuál es la que nos importa? La T4. La T4 tiroxina es la que va a realizar la función porque se convierte a nivel celular en T3, ¿no? Y la T3 es la que sí realmente estimula, ¿qué cosa? ¿Estimula qué? ¿Estimula qué cosa? El metabolismo de las células. Perfecto. Detrás de la tiroides está la glándula paratiroides. Observa. Esta es la glándula tiroides, ¿no? Detrás hay 4 glándulas pequeñas, mira. 1, 2, 3, 4. Esas glandulitas se llaman glándulas paratiroides. Su función, producen la paratormona. La paratormona. Mi profe le decía, para tu hermana, le decía. Para tu hermana. Sí, gracioso era mi profe. Pero, ¿para qué sirve la hormona paratiroides? La paratiroides incrementa los niveles de calcio en la sangre. En la sangre circulan varios minerales. En la sangre hay sodio, hay potasio, hay calcio, hay magnesio, hay yodo, hay flúor, manganeso. Sí, aunque no lo creas. Hay hierro. ¿Qué está hablando el profe? Después sí. Entonces, el calcio debe estar en niveles adecuados en la sangre. 10 miliequivalentes por decilitro son los niveles de calcio en la sangre. 10 miliequivalentes, 10. Entonces, ¿qué pasa si el calcio en la sangre está en 8 miliequivalentes? Uy, 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 está muy bajo. Está muy bajo, el corazón no se puede parar. Los músculos pueden paralizarse. Entonces, cuando el calcio baja, sale la paratormona, la paratohermana. ¿Y qué hace? Dice, ¿no? Oye, falta calcio en la sangre, ya. A ver, ¿dónde hay calcio? Acá, ahorita mismo, en el momento, en Juan, ¿dónde hay calcio? Si tú fueras paratormona, ¿dónde encontrarías calcio en el acto, en el cuerpo humano? En los huesos, ve. Claro. Los huesos tienen esa resistencia, toda esa dureza gracias al fosfato de calcio. Entonces la paratormona sabe que en el hueso hay calcio. Entonces, ¿qué hace la paratormona? Va y se roba el calcio del hueso. Sí, ese fenómeno se llama resorción ósea. Entonces la paratormona realiza la resorción ósea. ¿De acuerdo? Y no contenta con eso, la paratormona dice, a ver, ¿dónde más puede haber calcio? ¿Dónde más puede haber calcio? ¿Qué piensas? Músculo. Oh, los alimentos, pues, los alimentos, ¿no? Entonces la paratormona dice, allá, voy a ir a ver al intestino. De repente, este jovencito ha comido calcio, de repente se toma un vaso de leche o de repente se toma, yo qué sé, ¿no? Alimentos con calcio. Entonces, la protormona dice, me voy al intestino, ¿no? Y absorbe el calcio de los alimentos. Entonces ya tiene 2 fuentes, una el hueso y otra los intestinos, ¿no? ¿Para qué? Para elevar el calcio en la sangre. Y la protormona dice, oye, espérate, este riñón está botando el calcio, este riñón es vivo, sabe que el riñón, al formar la orina, elimina el calcio. Entonces, la protormona va y ya le dice, oh, riñón, ni te atrevas a botar el calcio. Acá falta, en el cuerpo falta. Así que reabsorbes el calcio, recupera el calcio de la orina. Entonces, 3 niveles. La paratormona, para aumentar el calcio en la sangre, estimula la resorción ósea, estimula la absorción intestinal del calcio y estimula la reabsorción tubular en los riñones del calcio. Con eso, los niveles de calcio van a subir a 9, 9.5, 9.8, 10. Listo, ya está. Ya están los niveles normales, ya.
Y sí que el aparato hormonal trabajando. Pucha, y el calcio está subiendo. 11, 12. Hoy, no, ¿12 es normal? No, profesor, usted ha dicho que normal es 10. Se ha subido a 12. ¿Qué pasa cuando el calcio sube a 12? Es decir, hay mucho calcio en la sangre. Sale otra hormona. ¿Cuál es la hormona que baja el calcio en la sangre? Calcito. La calcitonina, correcto, muchachos. O sea, la calcitonina y la paratormona son hormonas antagónicas, son hormonas contrarias. ¿Ya? ¿Y dónde se puede usar la calcitonina? A ver, ¿alguien sabe? Es una glándula que ya hemos hablado ya. ¿Tiroides? Excelente, señorita. En la glándula tiroides. Es que en la glándula tiroides está formada por los folículos tiroideos y las células parafoliculares, ¿no? A estas células parafoliculares también le dicen células C. ¿Y por qué le dirán células C? C porque producen calcitonina, ¿ve? Y la calcitonina hace lo contrario a la paratormona. Entonces tú recuerdas la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Aumenta el calcio en la sangre. Aumenta el calcio en la sangre. Eso es la paratormona. ¿Cómo? Se roba el calcio del hueso, absorbe el calcio en los intestinos y recupera el calcio en el riñón. Pero a veces la paratormona exagera. Se roba mucho calcio. Cuando hay mucha paratormona, cuando hay exceso de paratormona, entonces hay exceso de reabsorción ósea. Entonces el hueso se debilita. Por eso, pregunta de examen, el exceso de hormona paratiroidea, el exceso de paratormona puede provocar raquitismo u osteomalacia. O sea, los huesos débiles. Pregunta de examen. Así que no es bueno mucha paratormona. ¿Por qué? Porque nos puede robar el calcio del hueso. Perfecto. Bien, chicos. Ahora vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se dividen en dos. La corteza y la médula. La médula fabrica unas sustancias llamadas catecolaminas. Y las catecolaminas permiten, las catecolaminas permiten el funcionamiento del sistema simpático, ¿no? El sistema simpático, el sistema no es autónomo, que lo vamos a dar al sistema nervioso. Entonces la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina se producen en las glándulas suprarrenales. ¿De acuerdo? Con mucho cuidado con eso. Pero lo que nos interesa a nosotros es la corteza. La corteza de la glándula suprarrenal, acá mira, ahí está. Lo que está de color amarillo sería la corteza. Y lo que está de color rojito sería la médula. En la médula, ¿qué se fabrican? Catecolaminas, que es sistema nervioso. Y en el amarillo, ¿qué se fabrica? La corteza. La corteza se divide en tres. En la corteza se divide en zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. La zona glomerular fabrica mineralocorticoides, la zona fascicular fabrica glucocorticoides y la zona fascicular reticular fabrica los gonadocorticoides. Más importante de los tres, la zona glomerular y la zona fascicular. La zona glomerular fabrica mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, ojo, los mineralocorticoides tienen que ver con la regulación de los minerales, ¿no? Aquí el representante es la aldosterona. Ahí está, la aldosterona. La aldosterona es una hormona que recupera el sodio
Y sin querer, ¿no? También recupera agua, sodio y agua, ¿no? Y elimina al cloro y al no, elimina al potasio y al hidrógeno, ¿no? Entonces, para que tú te acuerdes, la aldosterona es una hormona que recupera sodio en el túbulo renal, pero sin querer, muchachos, a la vez que se recupera al sodio, también recuperamos al agua. Pero como el sodio es un catión, ¿no? Mucho catión puede causar una hiperpolaridad, ¿no? Entonces, tienen que eliminar otro catión. Cuando el sodio recupera el sodio, cuando la aldosterona recupera el sodio, entonces elimina el potasio. Lamentablemente lo elimina al potasio, ¿no? Entonces, su función de la aldosterona recupera sodio y elimina potasio. Entonces, es lógico, piensa, mucha aldosterona, si en el cuerpo producimos mucha aldosterona, exceso de aldosterona, ¿qué va a pasar con el sodio del cuerpo? ¿Va a aumentar o va a disminuir el sodio en el cuerpo? Va, Aumenta, profe. aumenta. Y eso se llama hipernatremia. Se llama hipernatremia, ¿no? Y al contrario, mucha aldosterona, harta aldosterona, ¿qué va a pasar con el potasio en el cuerpo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Obvio, ¿no? Obvio, porque se va por el riñón, se va con la orina. Eso se llama, cuando hay poco potasio, se llama hipocalemia. Hipocalemia. O si quieres, hipopotasemia, ¿no? Emia significa sangre. Hipo significa bajo. Potasio, bueno, listo. Bien. Entonces, esa es la aldosterona. Esa es su función. Trabaja en el túbulo contorneo distal de las nefronas del riñón. En el túbulo contorneo distal de las nefronas del riñón. Ahí trabaja esta hormona, ¿no? Este mineralocorticoide. Bien. La zona fascicular. Ahora, ¿qué fabrica la zona fascicular? La zona fascicular fabrica al cortisol. Ahí está el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide. Si es un glucocorticoide, ¿qué va a regular? La glucosa, pues. Si es un glucocorticoide, va a regular la glucosa. La glucosa, ¿ya? Por eso se llama glucocorticoide. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Por ejemplo, en estos momentos ya son ya las 4 de la tarde con 30 minutos. Supongo que habrás almorzado a las 12 o 1, los que han almorzado, obviamente. Porque recuerdo bien, en la academia, habían chicos que a veces no tenían para almorzar, vivían lejos, ¿no? De sus papás, y lo que les mandaba no alcanzaba, pues así de simple, ¿no? Y a veces no almorzaban los jovencitos. Los que han tenido suerte de almorzar, ¿no? A estas horas, ¿sí? Prácticamente la glucosa se está agotando, se está extinguiendo lo que han comido. Y más tarde, yo qué sé, 7, 8, 9 de la noche, ¿sí? Les va a dar hambre. Van a querer comer nuevamente. O de repente muchos ya quieren comer ya tienen hambre. ¿Qué pasa cuando no comes y tu cuerpo quiere glucosa? ¿Qué sucede? Cuando ayunas, por ejemplo. Entonces, en esos momentos, cuando falta glucosa en tu cuerpo, cuando falta glucosa en la sangre, en ese momento liberas cortisol. Y no solo cortisol, también glucago. Y no solamente glucago, también tiroxina, la hormona de la tiroides. Y no solamente la hormona de la tiroides, también la hormona del crecimiento. Y no solamente del crecimiento, también la hormona adrenalina. 5 hormonas liberas. Los más poderosos, el cortisol y el glucago. ¿Qué hacen? Estas hormonas
van a aumentar la glucosa en sangre. ¿Cómo? Estas hormonas ya saben que el hígado tiene glucosa. Entonces roban la glucosa del hígado. Saben que el músculo tiene glucosa. Se roban la glucosa del músculo. Y si no, transforman la grasa en glucosa. ¿Mm? Por eso, si tú dejas de comer, toda tu grasa va a desaparecer, porque son tus reservas, ¿no? Entonces, ¿quién puede sobrevivir más? El hambre. ¿Un obeso o un flaco? Un obeso, ¿no? Porque sus hormonas van a convertir esa grasa en glucosa. Entonces, ¿cuál es la función del cortisol? Aumentar la glucosa en la sangre. Eso se llama hiperglucemia. Aquí está. Ahí está. Son hormonas hiperglucemiantes. Aumentan la glucosa en la sangre, gracias a la gluconeogénesis, gracias a la glucogenólisis, ¿no? Glucogenólisis, destrucción del glucógeno. El glucógeno son polisacáridos de glucosa que están en el hígado, ¿no? Y cuando no hay mucha glucosa, convierten las proteínas, la grasa, en glucosa. Eso se llama gluconeogénesis, ¿no? Pero a la vez el cortisol es una hormona antiestrés. Estás estresado. Todos los chicos en la escuela universitaria, la mayoría, solo el 5% es relajado, ¿no? El 95% tiene cierto grado de estrés. Entonces, contra el estrés también sirve el cortisol. Y no es solo eso. El cortisol también es una hormona antiinflamatoria. La inflamación, jovencitos, es un proceso natural del cuerpo humano. Es una defensa que tiene el humano, la inflamación. Entonces, cuando se desencadena la inflamación, ¿ya? Ojito, cuando se desencadena la inflamación, entonces, liberamos cortisol para inhibir, porque mucha inflamación nos hace daño, ¿eh? Mucho cuidado. Puede dañar los tejidos, puede dañar un órgano. Entonces, una hormona antiinflamatoria es el cortisol. Esa es su función. Entonces, el cortisol aumenta la glucosa en la sangre, es una hormona antiinflamatoria y a la vez es una hormona antiestrés. ¿Listo? Ahora, el exceso de esta hormona, el exceso puede causar el síndrome de Cushing. Cushing, como el cuchi, las personas se vuelven como el cuchi. Cara redonda, cuerpo redondo y los brazos delgados, brazos y piernas delgados, ¿no? Joroba de búfalo, cara de luna llena, ¿no? Se llama síndrome de Cushing por culpa de exceso de cortisol. Y cuando hay disminución, se da el síndrome de Addison. Por disminución, el síndrome de Addison. La corteza también fabrica, jovencitos, hormonas sexuales. ¿Mm? Mira, las chicas producen testosterona, sí, en sus glándulas suprarrenales. Los chicos fabrican estrógenos. Los chicos, si no tienen ovarios, ¿cómo? En las glándulas suprarrenales. Entonces, las glándulas suprarrenales también fabrican hormonas sexuales, muchachos. No se olviden de eso. Y la médula ya hemos hablado. Finalmente tenemos al páncreas. El páncreas, muchachos. Es sencillo el páncreas, ¿eh? Empezamos. El páncreas es una glándula mixta, ¿ya? Ojito. El páncreas tiene función endocrina y también tiene función exocrina. ¿Cuál es la función exocrina del páncreas? Jóvenes, el páncreas produce jugo pancreático. Y el jugo pancreático se encarga de la digestión. ¿Recuerdan? El jugo pancreático tiene enzimas digestivas como proteasas, como lipasas, como amilasas, ¿no? Que se encargan de la digestión de los nutrientes. Pero también el jugo pancreático contiene bicarbonato para neutralizar la acidez que viene del estómago. Entonces, estos elementos forman el jugo pancreático. ¿Qué tiene el jugo pancreático? Profe, tiene enzimas y bicarbonato. ¿Para qué sirve? Las enzimas digieren los alimentos y el bicarbonato neutraliza la acidez que viene del estómago. Perfecto. Pero esa es la función exocrina. Hoy día estamos hablando del páncreas endocrino. Entonces, para entender
el páncreas presenta 99% de ácidos pancreáticos y 1% de islotes de Langerhans. Aquí está un islote de Langerhans. Este es un islote de Langerhans. Y lo demás que está alrededor, esto, y por acá esto, son los ácidos pancreáticos. ¿Por qué les enseño esto? Porque los ácidos pancreáticos se encargan de la función exocrina. Y los islotes de Langerhans, que es el 1%, solo el 1%, se encargan de la función endocrina. Por lo tanto, yo pregunto, ¿qué fabrican los ácidos pancreáticos? La función exocrina. ¿Qué fabrican? Jugo pancreático. El jugo pancreático, con enzimas y bicarbonato, ¿no? Entonces podemos decir que el páncreas en un 99% tiene función exocrina, pero el 1% del páncreas se encarga de la función endocrina, o sea, la función hormonal. La función hormonal, chicos, las hormonas. Y el páncreas produce una de las hormonas más famosas en el mundo. ¿Y por qué esta hormona es famosa en el mundo? Porque en el mundo, a falta de esta hormona, se ha desencadenado una enfermedad incurable. Y esa enfermedad incurable, por culpa de la falta de esta hormona, es la diabetes. La famosa diabetes. Yo estoy seguro que en casa tienes un familiar con diabetes. Tío, tía, abuelo, abuela, papá, mamá. ¿Y en qué consiste la diabetes? Bueno, la diabetes se desencadena por una falta de insulina, la hormona que disminuye la glucosa en la sangre, ¿no? ¿Qué hacía el cortisol? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacía el cortisol? ¿Alguien? Aumenta el nivel de glucosa. Aumenta la glucosa de sangre. Excelente, ¿no? Y no solamente el cortisol, el glucagón, la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, la adrenalina, ¿no? 5 hormonas que aumentan la glucosa en la sangre, ¿no? Y contra la insulina. ¿Qué hace la insulina? Disminuye la glucosa en la sangre. Disminuye la glucosa en la sangre. ¿Quién? La insulina. ¿Qué les parece, muchachos? ¿No? Una hormona contra 5. Por eso, cuando te digan hormonas contrarreguladoras, entonces tú tienes que pensar en las 5. Glucagón, cortisol, hormona tiroidea, hormona adrenalina y la hormona del crecimiento. ¿Qué hacen esas hormonas? Aumentan la glucosa en la sangre. ¿Y quién es la única hormona que baja la glucosa en la sangre? La insulina. ¿Dónde se fabrica? En el páncreas. ¿En qué sitio? En los islotes de Langerhans. ¿En qué célula? En las células beta. Porque en los islotes de Langerhans hay 4 tipos de células. Las células alfa, las células beta, las células delta y las células gamma, ¿no? Pero ¿qué nos importa? Células alfa, células beta y células delta. Las células beta fabrican la insulina. ¿Qué hace la insulina? Baja la glucosa en la sangre. Profe, ¿y las células alfa? Ah, las células alfa fabrican glucagón. Ah, ¿y qué hace el glucagón? ¿Qué función tiene el glucagón, chicos? Aumentan la glucosa en la sangre. Ahí está, aumentan la glucosa en la sangre. Entonces, ¿son antagónicas, ¿sí o no? Ahí tienes ya el glucagón, que junto con el cortisol, junto con la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea, la adrenalina, aumentan la glucosa en la sangre. ¿Y la otra quién es? La célula beta, la insulina. ¿Qué hace? Baja glucosa en la sangre.
Ahí está, muchachos. Mira cómo funciona el cuerpo humano. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Ahora, ¿qué sucede? El páncreas libera la insulina para que la glucosa entre a las células. Entonces, si la glucosa entra a la célula, sale de la sangre, ¿no? Entonces la sangre se queda sin glucosa. ¿Dónde se ha ido la glucosa? Se ha metido a las células. ¿Y para qué sirve la glucosa en las células? Profe, yo sé, la glucosa en las células se convierte en energía, profe. Para eso es la glucosa. Claro que sí, con la intervención de las mitocondrias, ¿te acuerdas? Glucólisis, ¿no? Y la glucólisis o destrucción de la glucosa forma ATP, forma adenosín trifosfato, forma 38 moléculas de ATP, forma energía. Eso lo vamos a trabajar en biología, pero bueno, ¿qué pasa cuando no hay insulina? Entonces, las puertas de las células se cierran, ¿no? No hay la llave para abrir las puertas de la célula para que ingrese la glucosa. Entonces, como no hay la insulina, no hay la llave, no se abren las células, la glucosa se queda en la sangre. Y tú sigues comiendo, ¿no? Y sigue aumentando la glucosa en la sangre. Entonces la sangre se vuelve espesa, la sangre se vuelve dulce. Es una mala sangre. Y esta sangre mala circula y malogra tus riñones, malogra tu sistema nervioso, te quedas ciego. Las heridas no sanan, aumentas de peso, comes mucho, tomas mucha agua, orinas mucho y un día mueres. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Qué sucede actualmente? Actualmente comemos tanto y por gusto que ya las células ya no le hacen caso a la insulina. O sea, tu páncreas está funcionando todavía normal, pero como comes tanto, por eso esta enfermedad sobre todo de los gordos, como comes tanto, las células dicen, ya no, insulina no molesta, ya mucha glucosa, ya no queremos ya. Entonces sucede de que hay resistencia a la insulina. Pero y el páncreas sigue produciendo insulina, sigue produciendo insulina. Y un día el páncreas se cansa. Dice, ya me agoté, ya no voy a producir insulina. Entonces comienza la diabetes. Y eso solamente por algo tanto que nos gusta que es comer. Comer azúcares, harinas, grasa, comida chatarra. Y lamentablemente no hay cura para eso. El diabético siempre va a estar buscando medicamentos, siempre va a estar buscando la forma de bajar la glucosa en su sangre. Entonces, esa es la enfermedad del siglo. Esa es la enfermedad que está de moda actualmente en el mundo, ¿no? La diabetes crece más y más, cada vez hay más enfermos de diabetes, porque el mundo ha cambiado, pues. Ahora estamos en la época de la abundancia. Todo el mundo tiene ahora, en la mayoría tiene para comer. Lo que no era antes así. Antes las personas para comer tenían que trabajar, pero como esclavos, ¿no? Y ese mismo hecho de trabajar como esclavos no permitía que engorden, ¿no? Aparte de la escasez que había. Ahora estamos teniendo una vida de gloria, ¿no? Por eso ves tanta gente gorda por la calle. Ujú. Pero recomendación, nuevamente, chicos, ustedes tienen que mantener su peso ideal, ¿ya? Tienen que estar comiendo solo lo necesario, no en exceso. Muy bien,
Hemos terminado. Ahora sí, sus preguntas, chicos. Preguntitas, jóvenes. No creo que no haya preguntas, ¿no? Debe haber preguntas de los jovencitos. Iván Caira, ¿está Iván Caira? Elizabeth Álvarez. Presente, profesor. Hola, Elizabeth. Elizabeth, ¿tienes alguna pregunta sobre el curso, sobre el tema? Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa cuando falla páncreas? A ver, fuerte. Profesor, ¿qué pasa cuando falla el páncreas? Ya hemos dicho, pues, ¿no? Si falla el páncreas, no se va a producir la insulina. Entonces, puedes desencadenar la diabetes. Si falla el páncreas, ya no vas a producir las enzimas digestivas. Sí. Entonces, la absorción de los nutrientes se va a ver alterada. ¿Mm? Va a haber una pérdida de nutrientes por el intestino delgado y grueso porque no vas a poder digerir los alimentos. Y si los alimentos no se pueden digerir, no se pueden absorber. Y como no se pueden absorber, pasan al colon y lo eliminas como excremento. Entonces, con el tiempo vamos a padecer de un fenómeno de desnutrición. Todo en base a la función del órgano, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profesor, disculpa. Ya. Usted dijo que si no había insulina, las puertas se cerraban. ¿A qué se refiere con esas puertas? ¿Puede explicarme, por favor? Perfecto, muy bien, la señorita es una buena pregunta. Resulta que a nivel de la membrana celular existen unos transportadores, son proteínas que se conocen como proteínas de transporte transmembrana. Y el nombre específico de estas compuertas se llaman GLUT4, ¿no? Entonces, los GLUT4, ¿sí? Son las compuertas que permiten que la glucosa pase de la sangre a la célula. Y los GLUT4 se abren y se activan solamente cuando está la presencia de la insulina. Muy bien, gracias por tu pregunta, señorita. ¿Alguna Gracias, otra profesor. pregunta? Ah, muy bien. ¿Otra pregunta? Profesor, una pregunta. Ya. Eh, ¿Cómo podemos controlar el hipertiroidismo? Muy bien. Generalmente la causa del hipertiroidismo es a veces la enfermedad de Graves-Basedow, ¿sí? Y esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces se puede utilizar inmunomoduladores si esa es la causa. Y los inmunomoduladores es que controlan el sistema inmunológico, ¿no? Para evitar que siga realizando una hipersecreción de la, de la hormona. Sin embargo, en otros tratamientos tenemos la extirpación de parte de la glándula, la cirugía. O sea, se opera la glándula y se retira los lóbulos o lo que se pueda tener para que disminuya la secreción de la hormona. ¿Ya? Entonces, es el tratamiento. Ahora, cuando hay hipotiroidismo, el tratamiento sería la hormona en sí, ¿no? Entonces, como no está produciendo hormona, le damos hormona extra de afuera. Se llama levotiroxina. La levotiroxina es la hormona artificial que reemplaza la tiroxina. Los hipotiroideos toman levotiroxina. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, jovencitos, hemos llegado hasta acá. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, jóvenes, a estudiar. Chao, chao, Gracias, chao. profesor.